Estos dos juegos fueron aplastados por las buenas críticas, así que la pregunta no es si son buenos, la pregunta es por qué hostias le gusta tanto a la gente, y creo que ya sé cuál es la razón de por qué la gente ama estos títulos. La premisa es tan simple que asusta: despiertas en una cueva en calzoncillos, sales a una meseta y decides si quieres salvar al mundo o pasarte 3 horas persiguiendo un grillo. Muchos piensan que Zelda es una aventura de acción. Error. En su esencia, los nuevos Zelda son un Metroidvania de conocimiento. ¿Qué es un Metroidvania? Tradicionalmente es un juego donde encuentras un objeto, doble salto o un gancho, y eso te abre una puerta. Pero en Breath of the Wild, Nintendo hizo algo que en cualquier otra empresa habría causado despidos masivos. Te dio todas las llaves en los primeros 15 minutos. Recibes el imán, las bombas, el hielo, controlar el tiempo. Entonces, ¿cuál es la progresión? No es que Link se ponga más fuerte. Bueno, un poco de cardio sí que hace. Es que tu cerebro se vuelve más listo. No encuentras objetos para abrir puertas. Encuentras conocimiento para entender que esas puertas nunca estuvieron cerradas. Solo mira a los speedrunners. Y para entender por qué este juego es una locura, hay que mirar de dónde venimos. Durante décadas, jugar a Zelda no era ser un héroe, era un simulador de cerrajero. ¿Que había una pared agrietada? ¡Oh, qué misterio! Seguro que necesito bombas. Era un diseño prescriptivo. El diseñador no era solo un arquitecto, era un padre sobreprotector que te llevaba de la mano por un pasillo invisible que tú resolvías haciendo el puzzle exactamente como él quería. El orden que él quería y con las herramientas que él te prestaba. Para el diseñador es un entorno seguro, controlable y tan emocionante como seguir las instrucciones de un mueble de Ikea. Incluso las mecánicas que hoy usamos para romper el juego nacieron en este entorno de libertad vigilada. La estamina, ese circulito verde que aparece en pantalla, no salió de la nada. Apareció en Skyward Sword, pero seamos sinceros, usamos la estamina para avanzar y para perseguir ese maldito grillo. La parabela tiene un ancestro que es la hoja Deku, en Wind Waker, y la tradición casi delictiva de los cucos. Sí, esa mecánica de agarrar una gallina aterrorizada para planear. El primer síntoma de rebelión real fue a Link Between Worlds. Ahí Nintendo se cansó de esconder objetos en cofres y se volvió capitalista al ofrecerte todos los objetos para comprar desde el momento inicial de la aventura. Por primera vez, las mazmorras dejaban de ser tutoriales de 40 minutos para un objeto que no volverás a usar, para convertirse en espacios libres donde el jugador ya tenía las herramientas desde el minuto 1. Incluso introdujeron esa cuarta dimensión con la capacidad de Link de fundirse en la pared. Era el antepasado directo del poder de ascender en Zelda Tears of the Kingdom. En este juego se plantó la semilla. El progreso ya no era cuestión de esperar a que el juego te diera permiso, sino de que tú supieras qué hacer con lo que ya tenías en los bolsillos. Pero luego llegó Breath of the Wild y decidió que la magia estaba muy vista. Nintendo cambió los libros de hechizos por el libro de física de segundo de bachillerato. Ahora eres un ingeniero con tendencias pirómanas. El juego ya no te pregunta si tienes valor para derrotar a un campamento de bokoblins. Te pregunta si tienes suficiente coeficiente intelectual para aprovechar que está lloviendo. Si hay un lago y una tormenta, el juego se cruza de brazos y te mira en silencio. Puede ser el héroe clásico y entrar a espadazos, o puede ser un auténtico psicópata, congelar el agua para crear una cobertura, o incluso quemar la hierba para generar una corriente de aire ascendente, salir volando y bombardearlos desde el aire. El juego no sabe cómo vas a ganar, y lo más importante, no le importa. Solo sabe que sus reglas son coherentes. Y aquí entra el fracaso divertido. Si intentas hacer una genialidad eléctrica y acabas electrocutándote a ti mismo porque acabas pisando un charco, bueno, el juego no te está castigando, te está dando una lección. Te ríes porque tu muerte tiene una lógica. Sin embargo, lo fascinante es cómo logran esta revolución manteniendo un respeto absoluto por la tradición. El ejemplo perfecto son los guardianes. Esos bichos son robots futuristas, pero su diseño está basado en la cerámica japonesa del periodo Jomon. Jomon, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Zelda respeta su pasado integrando lo nuevo no como una ruptura, sino como el descubrimiento de una civilización olvidada que ya dominaba esa tecnología. En este juego estás redescubriendo el pasado de Hyrule a través de la ciencia. Y de paso, haciendo explotar cosas. ¿Cómo haces para que el jugador no se pierda en tanta libertad y termine llorando? Usas el espacio. Nintendo esculpió Hyrule con un editor en tiempo real. Tú solo imagina al diseñador diciendo: a ver, Link, ¿puedes subir esta cuesta? ¿Sí? Vale, pues te la subo 1 metro más para que te quedes sin estamina justo antes de llegar y te caigas. ¿Te parece bien? Bueno, venga, te voy a poner una piedra por el camino para que descanses. Y así llegas con más tensión. No diseñaban paisajes, diseñaban obstáculos invisibles calibrados para tu sufrimiento y posterior satisfacción.
Esta confianza en el entorno es lo que permite que Zelda le declare la guerra a los otros juegos de mundo abierto. Estábamos mal acostumbrados, bueno, y seguimos estando. Llevamos mucho tiempo con mapas que parecen el escritorio de alguien que no ha borrado ni un solo icono desde 2012. Básicamente, un vómito de iconos que te dicen qué sentir, qué hacer y dónde está el tesoro. Nintendo hizo algo valiente, confió en que tienes ojos. En otros juegos, el descubrimiento ocurre en el menú. En Zelda, básicamente el descubrimiento ocurre en tu retina. En ambos juegos te presentan el objetivo final desde el segundo 1. En Breath of the Wild es el castillo de Ganon. En Tears of the Kingdom es más complicado verlo. Es ese dragón blanco o la certeza de que Ganon te sigue esperando en las profundidades. El juego siempre te da permiso para ir directo al final, pero es una trampa. Ganon se va a quedar esperando ahí, como una cita a la que vas a llegar tarde. Porque el mapa está lleno de puntos de interés. Cada santuario o cada torre actúa como un imán que te desvía de la ruta. El diseño no quiere que llegues a tu destino, quiere que te pierdas por el camino. Para manipular tu curiosidad sin llevarte de la correa, Nintendo usa la geometría de parvulario, triángulos y cuadrados. Los triángulos, que son las montañas, funcionan como un cono de información. Debido a su forma, a medida que las escalas o rotas sobre ellas, el escenario se revela de forma gradual pero constante. Al ser una punta, no bloquea el horizonte. Al contrario, actúa como un mirador de 360 grados que va descubriendo puntos de interés lejanos que antes estaban ocultos. Los cuadrados, que son las mesetas, funcionan como un muro. Al ser una estructura de cima plana, bloquea totalmente la visión de lo que hay arriba y detrás. Esta ceguera intencionada te fuerza a escalar por pura curiosidad. La cima suele ocultar un micromisterio, que solo se revela en el último segundo del ascenso, generando un ciclo de esfuerzo y recompensa. Todo esto alimenta el Curiosity Loop. Básicamente es ver, ir y recibir la recompensa. Pero, para que esto no sea un paseo por el campo, tenemos las barreras blandas. ¿Qué son las barreras blandas? Zelda no te pone un cartel de «Cuidado, nivel 50, prohibido el paso», como hace The Witcher 3 con sus calaveras rojas. Ni te pone un cementerio de esqueletos que te hacen bullying como en Dark Souls. Zelda usa el entorno. Si ves un centaleón, el juego no te pone un icono de peligro. No es un muro de estadísticas, es un muro de habilidad. Lo mismo pasa con el calor o el frío. No son muros invisibles, son preguntas. El juego no te prohíbe pasar, solo te pregunta: ¿eres lo bastante listo para no morir congelado? Si superas estas barreras, no es porque tu personaje tenga más numeritos en una hoja de Excel, es porque tú, como jugador, has crecido. Aunque también haya ayudado que tengas más corazones, eso es verdad. El mapa no cambia, cambias tú. Y esa es la forma más pura de progresión que existe. Y si creías que con Breath of the Wild ya teníamos el mapa dominado, llegó Tears of the Kingdom para decirnos que no sabíamos nada. Si en el primer juego las mesetas y los triángulos eran tus puntos de referencia sagrados, ahora Nintendo ha decidido tirar una manta por encima de todo. Esas nubes no son solo decoración para que el juego se vea bonito, son un manto volumétrico en constante movimiento. En Breath of the Wild, cuando escalabas un pico, tenías la certeza absoluta de que estabas en el punto más alto y que lo que veías desde allí era la verdad con mayúsculas. Tenías el control, pero en Tears of the Kingdom esa certeza ha muerto. Ahora las nubes te ocultan el mundo, eliminando tu sensación de dominio y sustituyéndola por la necesidad casi patológica de subir al cielo solo para ver qué hay detrás de esas nubes. En la superficie tú rotas sobre los triángulos o los cuadrados, pero en el cielo Nintendo ha invertido esa lógica. En las islas flotantes tienes tan poco espacio para maniobrar que no puedes simplemente rodear el obstáculo, así que han hecho que sea el escenario el que se mueva por ti. Esas nubes son un velo dinámico, se desplazan permitiendo ventanas temporales de visibilidad. De repente, una nube se aparta y te revela un santuario, o una isla lejana que hace 10 segundos no existía para ti. Esto crea un nuevo ciclo jugable para tu cerebro. La necesidad de subir, encontrarte puntos de interés en las islas del cielo, y después de observar lo que está a nuestros pies, nos tiramos al vacío en picado. Incluso el poder de ascender, esa habilidad que parece un error de programación, nació de un momento de pura pereza humana. El director Hidemaru Fujibayashi estaba probando una cueva larguísima. Se pidió y dijo: paso de volver andando, ¿y si pudiera atravesar el techo? Literalmente lo dijo así, tal cual. Lo que en cualquier otro juego sería básicamente un glitch para no perder el tiempo, en Zelda se convirtió en una mecánica base. Entendieron que en este nuevo Hyrule el techo no es un límite, y por debajo las profundidades, que funcionan como una red de metro, nos sirve tanto como para explorar como para movernos por la superficie, ya que podemos intuir dónde vamos a aparecer mirando el mapa. Básicamente podríamos resumirlo en que el subsuelo es conducción y el cielo es expansión. Es un mundo donde la física ya no es algo que sufres, sino algo que moldeas con la ultramano. Aquí es donde Tears of the Kingdom abraza su verdadera naturaleza. Se convierte en la pistola de Garry's Mod.
Esta libertad es tan real que el equipo de QA, los pobres que testean el juego, se volvían locos cuando encontraban algo que parecía que se podía mover, pero estaba pegado al suelo. Si ves una pila de cajas que no puedes mover, verás que están atadas con cuerdas. Si hay una tinaja que no se puede romper, le pusieron una tapa. Prefieren modificar el diseño artístico del objeto antes que romper las reglas de su propia física. Nintendo ya no te pregunta cómo vas a cruzar un río, te da 4 tablas, 2 ventiladores y un cohete. La física ha dejado de ser una barrera para convertirse en tu materia prima. Después de todo este análisis, creo que hay algo mucho más simple detrás de todo esto. Y no es el hecho de que hayamos pasado 40 horas intentando pegar ventiladores a un tronco. Tiene que ver con la confianza. Durante años, los videojuegos nos han tratado como a ese turista despistado que necesita una guía para no perderse. Nos daban un mapa lleno de iconos y de tareas. El diseñador siempre estaba un paso por delante, guiándote por un pasillo invisible y asegurándose de que no te hicieras daño con las esquinas. Pero cuando sales de la cueva del principio de Breath of the Wild, el juego se calla. Se queda en silencio y te deja mirar el horizonte de Hyrule. No hay flechas gigantes parpadeando, no hay una voz en off dándote el tutorial de cómo respirar, ni instrucciones urgentes sobre el destino del mundo. Solo estás tú, una rama de un árbol que se va a romper en 3 golpes y una pregunta silenciosa que flota en el aire. ¿Qué quieres hacer ahora? Y esa pregunta lo cambia todo, porque en ese momento Nintendo deja de tratarte como un usuario que necesita ser entretenido y empieza a tratarte como una persona capaz de entender que el fuego quema, que el metal atrae rayos y que la gravedad es esa amiga pesada que siempre te está esperando abajo si te confías. Es un mundo donde los problemas no tienen una solución única y masticada en un menú de ayuda, sino que depende de cómo veas tú las cosas ese día. Poco a poco dejas de seguir un GPS y empiezas a vivir en un lugar con reglas coherentes. Cada colina deja de ser un obstáculo y se convierte en una invitación. Cada tormenta deja de ser una molestia y se vuelve un aviso de la naturaleza. Pero lo mejor es que cuanto más tiempo pasas en Hyrule, más dejas de ser un extraño. Hasta que llega ese momento en el que intentas algo que parece una absoluta locura, como atar un cohete a una tabla para cruzar medio mapa planeando, y te das cuenta de que el juego no solo te pone muros, sino que parece que estaba ahí sentado, esperando a ver si por fin te atrevías a hacerlo. Ahí está el verdadero milagro de estos juegos. No es lo grande que son, ni lo rotas que están sus mecánicas. Es lo profundamente humanos que se sienten. En una industria obsesionada con controlarte, optimizar tu tiempo y llevarte por el pasillo de la diversión garantizada, Zelda hizo algo suicida. Te soltó en la inmensidad y confió en que sabrías qué hacer. Y cuando un juego confía en ti de esa forma pasa algo mágico. Tú también empiezas a confiar en él. Dejas de jugar para tachar cosas de una lista y empiezas a jugar simplemente para ver qué pasa si doblas esa esquina. Por eso, yo no recuerdo los 152 santuarios ni el daño de mis armas, ni siquiera los jefes finales. Recuerdo momentos. Llegar a lo alto de una montaña que subí por puro capricho, el rayo que me cayó en una tormenta por llevar equipada una espada, o un plan ridículo que, contra todo pronóstico, funcionó. Son pequeños momentos donde el mundo y yo parecíamos entendernos sin decir nada. Quizá ese sea el verdadero legado de esta nueva era. Zelda no es un mapa que completar, es un mundo en el que estás y ya está. Y una vez que experimentas esa sensación de libertad real, ya no vuelves a mirar una pared invisible de la misma manera.